Pero también hay otro hombre que se encontró a Jesús, se encontró la salvación, que eso es lo que estaba buscando también, pero no era que lo estaba buscando, sino que reconoció y vio la oportunidad de ser salvo, y es el ladrón junto a Jesús. Recordemos que esa historia de los dos ladrones, no es que he escuchado decir que un ladrón, el ladrón bueno, no, juntos eran ladrones malos, o sea, o buenos ladrones, porque eran muy eficientes en lo que hacían, ¿no? Pues con el calificativo, pero un día los pescaron, los cogieron y les dictaron la pena de muerte por sus delitos. O sea, los condenaron a muerte por sus delitos y a la muerte en la cruz. Cuando Jesús fue llevado allí a la cruz, o sea, a ser crucificado, le pusieron dos ladrones, dice la Biblia que eran dos ladrones, para que se cumpliera lo escrito allá en el libro de Isaías, en el capítulo 59, que estaba esta profecía, que sería crucificado entre ladrones. Así, cuando está allí el hombre, hay dos situaciones que se presentan. Un ladrón que está buscando salvar su pellejo y un ladrón que vio la oportunidad de ser salvo de la condenación del infierno. Entonces, cuando uno de ellos, aunque en los registros bíblicos, en los evangelios notan que según ellos decían que lo maldecían a Jesús y le decían cosas, lo escarnecían, pero ya más Juan lo centra más y entonces nos muestra qué es lo que están diciendo. Uno de ellos le está gritando a Jesús: si eres el Cristo, baja de la cruz y sálvanos a nosotros. Este hombre estaba esperando que Jesús le salvase el pellejo, o sea, conservar la vida. Eso era lo que él quería. Pero tenía un problema muy grave, es que él no creía que Jesús era el Cristo. Si él hubiera creído que Jesús era el Cristo, yo creo hasta que lo baja de la cruz y le permite que sea salvo, porque la sentencia era ser crucificado. Y si se bajaba de la cruz y por milagro se baja, pues yo creo que podía salvar el pellejo. Pero este hombre no creía que Jesús era el Cristo. Él decía: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas el otro dice que al oírlo le dijo: tú no temes a Dios estando en la misma condenación. Entonces este hombre es una manera diferente. Él estaba consciente, en primer lugar, que no habían muerto, pero que ya estaban condenados, que iban a ir al infierno. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Él era judío y conocía la ley y conocía la palabra de Dios. Y él estaba allí, decía: nosotros justamente padecemos lo que nuestros actos hicieron. Y en la ley decía también que debían morir por causa de sus delitos y pecados. Algunas en la Biblia es donde se habla de la pena de muerte por algunos delitos. Y allí está establecido desde Deuteronomio: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esa pena ya está establecida en la Biblia desde mucho tiempo antes. ¿Que después fue usada por los romanos? Sí, pero ya está establecida que esa muerte en la cruz por algunos pecados ya estaba establecida en la Biblia. Cuando él reconoce que él, a pesar de pagar con la pena de muerte, él iba a ir al infierno. Eso era lo que le estaba esperando, era la condenación y ser echado en cuerpo, alma y espíritu al infierno, lejos de la presencia de Dios. Y entonces él cree esto. Digo que al infierno porque era lo que ellos creían, era que inicialmente las personas en este momento van al Hades, pero finalmente las personas dicen que está establecido después que una gente muera una vez y después de ello el juicio. No es inmediatamente, porque sabemos que uno muere y sus obras continúan para bien o para mal. Entonces, porque en el libro de las obras está escrito
todo lo que las personas han hecho. Están los pecados que cometió, dice el poder de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, tendrán que dar cuenta al reino, a Dios, de toda palabra ociosa. Sino que él sí creía en que había infierno, como los fariseos creían que había infierno. En cambio, los saduceos no creían en la existencia del infierno ni que había vida después de la muerte. Pero este hombre sí creía en la existencia del infierno, que posteriormente sería echado y condenado en el infierno. Pero también reconocía que era un pecador, que él había pecado y que era justo la sentencia que le habían dado. Eso es muy importante nosotros. Primero, que reconocía que era un pecador y que era un delincuente porque había delinquido o transgredido los mandamientos de Dios. Segundo, es que existía el infierno. Y tercero, es muy importante que esta persona, después de oír a Jesús 6 horas, que Jesús estuvo vivo junto a él allí orando, porque cada vez que la gente venía y le escupía, las personas pasaban y escupían el rostro de Jesús. Nosotros a veces nos enseñaron que Jesús está crucificado bien alto, pero bíblicamente no es, más o menos fue crucificado 50 centímetros, que es lo que tiene esta mesa, o un poquito más bajito desde ahí hacia arriba. Pero es que la gente pasaba y le escupía en el rostro a Jesús y le decían cosas, porque no eran clavados a lo alto, a 3 metros, 4 metros, no, eran muy cerca de la tierra, 50, 60 centímetros, ahí para arriba. Por eso la gente venía y escupía, y al ver esto, Jesús, cada vez que venían y le escupían o le decían cosas, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos, perdónales porque no saben lo que hacen. Siempre estaba Jesús intercediendo por estas personas, y esto era lo que estaba oyendo este ladrón. Estaba oyendo la oración, y que nunca hubo Jesús una palabra de maldición, ni de castígalos, fulmínalos o quebrántalos, Señor, o devuélvales el baldón. Nunca se oyó de Jesús. Y esto hizo que este hombre, en estas 6 horas de ver a Jesús orando y ver lo que hacía Jesús, cuando se le acercó María, le dijo: mire, y a Juan, María, y aquí tu hijo, y aquí tu madre. Todas estas cosas hicieron que el hombre cambiara su manera de pensar y ver en Jesús una persona completamente diferente. Y cuando Jesús le venían y le decían cosas, él no respondía, se quedaba callado. Todas estas cosas hicieron que él pudiera descubrir en Jesús que era el Cordero de Dios que quita el pecado, que era el Salvador del mundo. Entonces, cuando él ve todo esto, le dice: mire, este hombre ningún mal hizo. En estas 6 horas lo pudo conocer y descubrir que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Él conocía las Escrituras porque era judío, y pudo llegar a poner su fe en Jesús. Es el hombre que más necesitó fe para poder pensar y llegar a creer que Jesús era el Salvador, era el Mesías, el Mesías prometido. Porque a Jesús allí, cuando estaba allí, estaba con la corona de espinas, sangrando. Le habían arrancado el cuero cabelludo, su cabello parte lo había perdido en la corona de espinas. Lo habían desfigurado su rostro con la vara, puede decir que no sé yo, parecía ni hermosura. Luego también dice que le habían mesado o arrancado la barba con la mano. Cuando pasaba la gente le arrancaban la barba. Luego también le habían azotado y herido, y dice que su carne fue molida, y también se desconjuntaron sus brazos, sus huesos, y los huesos se veían según el Salmo 22. Y también todas estas cosas que él estaba viendo y poder oír y decir: orar a Dios Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hacía que este hombre hubiera creído que Jesús era el Salvador. Bueno, necesitaba mucha fe que ese hombre que está ahí lo podía salvar, no de la muerte en la cruz, pero sí salvar de la condenación del infierno. Este hombre también, de los únicos que encontró salvación, fue este hombre, el de la cruz.
y esperó ser salvo. Y Jesús le dice, acuérdate, cuando le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, por cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a ser parte de la familia ICOA, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para que no te pierdas ninguna enseñanza. Si deseas aprender más con nosotros y enterarte de nuestros eventos, síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @ICOA.